La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de hernia hiatal y reflujo gastroesofágico. Qué difícil todo esto. Con el doctor José Marín Mazzolo, cirujano general y laparoscopista, especialista en cirugía gastrointestinal y bariátrica. Y para entender un poquito más, vemos esta placa, por favor. El reflujo gastroesofágico es el acceso de contenido gástrico del estómago al esófago. Por una insuficiencia de la barrera mecánica entre el estómago y el esófago. Esto causa la inflamación química de estos órganos y puede producirse una complicación muy grave denominada esófago de Barrett, considerada una enfermedad precancerosa de muy difícil control y tratamiento y de muy mal pronóstico. De este tema vamos a hablar con nuestro invitado, el doctor José Marín Mazzolo, en instantes nada más. Ahora quiero agradecer a estas empresas que me están apoyando, muchísimas gracias, y también hacer nuestro ejercicio de la gratitud, agradeciéndole a Dios por el don de la vida, por el amor, por la salud, por la familia, los amigos, el trabajo, los compañeros de trabajo. ¿Por qué agradecemos? Porque es de bien nacido ser agradecidos. ¿Por qué agradecemos? Porque es el primer paso a la felicidad. ¿Por qué agradecemos? Porque es el primer paso a la prosperidad, y eso es lo que queremos aquí en El Doctor en Casa. Sean todos bienvenidos, un pequeño corte, reciba a nuestro invitado y enseguida estamos de vuelta. Muy bien, ya estamos con nuestro invitado, el doctor José Marín Mazzolo. Él es cirujano general y laparoscopista, especialista en cirugía gastrointestinal y bariátrica y amigo de la casa. Hola José, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, gracias Vivi. Muy contento de estar contigo de nuevo. Un placer tenerte aquí. Y bueno, hablar de esto, hernia hiatal y reflujo gastroesofágico. Bueno, reflujo gastroesofágico sabemos lo que es. Yo digo porque todos sabemos. Ustedes ven el programa y sabemos. Y hernia sabemos lo que es, pero hiatal, ¿qué lo es? Bueno, estos son dos aspectos de una misma realidad, ¿verdad? La hernia hiatal es un defecto del orificio por donde transita el esófago desde el tórax hacia el abdomen. El diafragma permite el paso del esófago hacia el abdomen, y ese es un orificio que tiene cierto grado de calibre. En algunas personas, por motivos probablemente congénitos, por motivos, personas por ejemplo que tienen asma bronquial, que tosieron durante toda su vida, que son motivos adquiridos, etc. Ese orificio se va agrandando, y al ir agrandándose permite que el estómago ascienda, porque en el abdomen tenemos una presión positiva y en el tórax tenemos una presión negativa. O sea, hay una diferencia de presión entre ambos lugares. Entonces, el tórax como que chupa el estómago y el estómago lo empuja hacia arriba. Por eso que la obesidad empeora este tipo de cosas, porque la presión aumenta en el estómago, en el abdomen, ¿verdad? Perfecto. Bueno, ¿y esto tiene que ver uno con lo otro? Claro. La hernia hiatal es muchas veces, no todas las veces, pero la mayoría de las veces, es un prerequisito para que ocurra el reflujo gastroesofágico. El reflujo gastroesofágico ocurre cuando el esfínter que separa el esófago del estómago no tiene la continencia necesaria
y permite la subida de jugo gástrico, que es ácido y que es tremendamente cáustico, al esófago. La mayoría de las veces ocurre durmiendo. Entonces, la parte inicial del esófago ya se está quemando antes que la persona se dé cuenta de que está ocurriendo ese reflujo. La persona se da cuenta cuando el reflujo llega a subir hasta la garganta y produce un episodio de tos o de atoramiento nocturno. Usualmente ocurre, o ocasionalmente ocurre cuando uno hace comidas muy condimentadas a la noche, irrigadas con un generoso vino o cerveza, ¿verdad? Eso puede ser hasta normal, pero cuando eso se repite por lo menos 2 o 3 veces por semana o cada semana, digamos, hay que ver si no hay una deficiencia física allí que condicione y que permita eso, que ese esfínter que tiene que proteger el esófago no lo esté protegiendo. Ahora, ¿la persona siente que le sube así algo o le quema tipo un ardor? Siente como un líquido de gusto amargo que le sube, que es la hiel. En los escritos así poéticos hablan de la hiel, ¿verdad? Que es el jugo gástrico, donde tiene enzimas que digieren las proteínas, y tiene también el ácido clorhídrico, que es un ácido muy corrosivo, ¿verdad? Y eso muchas veces sube hasta la garganta. Entonces, personas que muchas veces andan por mucho tiempo con problemas de ronquera o de tos, que uno no sabe por qué. Yo no soy fumador, pero toso, ¿verdad? Es por este reflujo gastroesofágico. ¿Y pueden no sentir el reflujo? No, sienten, se les despierta normalmente, ¿verdad? Y tosen ¿Y pueden confundir con una acidez, por ejemplo, o no? Es que esto es la acidez llevado al máximo extremo, digamos, ¿verdad? Claro. La acidez habitualmente involucra también al estómago, pero también hace que el esfínter se relaje y parte de ese ácido suba al esófago, ¿verdad? ¿Y quiénes son las personas más propensas a tener esto? Bueno, la obesidad es una de las causas principales predisponente a esto, ¿verdad? Y otros son las personas que tienen un defecto, digamos, de nacimiento en sus orificios herniarios, ¿verdad? Y entre ellos participa el hiato diafragmático, es el nombre correcto, el hiato diafragmático, que se va agrandando y permite que el estómago suba arriba. Cuando el estómago sube al tórax, se deteriora el esfínter esofágico, porque el esfínter esofágico es la parte del esófago que está en el abdomen y no en el tórax, ¿verdad? Entonces está sometido a una presión que impide que el líquido suba. Perfecto. Bueno, ahora vamos a ver este material que habla de la causa común del reflujo. A ver. Causa común del reflujo gastroesofágico. La causa más común del reflujo es la hernia hiatal, que es un defecto físico progresivo de la anatomía de la zona de transición del esófago y tiene como consecuencia el ascenso de una parte del estómago al tórax a través del diafragma. Es lo que nos decía, ¿verdad? Sí, pero ahí con el dibujito se entendió más. Se ve más, ¿verdad? Sí. Eso tendría que estar en el abdomen, o sea, por debajo del diafragma, y sube y está en el tórax. Entonces ahí no tiene posibilidades de ser una válvula realmente. Claro, al salir del lugar deja de cumplir su función. Deja de cumplir su función. Bueno, y vamos a ver estos síntomas del reflujo gastroesofágico y hernia hiatal. A ver. Síntomas del reflujo gastroesofágico y hernia hiatal. Ambas patologías cursan, ya sea sin síntomas o más frecuentemente con síntomas de acidez, pirosis, que es una sensación de ardor quemante, referida habitualmente en la zona del epigastrio, boca del estómago, o en la parte media del pecho, retroesternal, pudiendo llegar a confundirse con un dolor coronario. Un gran porcentaje de pacientes presentan además síntomas respiratorios, producidos por la aspiración de contenido gástrico regurgitado que pasa por las vías respiratorias durante el sueño, pudiendo contribuir a mantener o empeorar un síndrome de laringitis crónica ronquera, bronquitis crónica y asma bronquial. Exactamente, esas son las consecuencias. O sea, este paso
Hay que diferenciar lo que es, como te dije, un reflujo ocasional por un exceso, ¿verdad? A una cosa que se reproduce permanentemente, ¿verdad? Esto lleva a una irritación progresiva, y esa irritación progresiva termina produciendo lo que se denomina una esofagitis crónica, que tiene varios grados, ¿verdad? Desde una simple irritación, es como una quemadura, ¿verdad? Puede ser un enrojecimiento, puede ser la presencia de ampolla o puede ser realmente llagas en el esófago, ¿verdad? Entonces, es el ácido, es como que el esófago tiene una mucosa que es muy delgadita, ¿verdad? Y que simplemente permite que se deslicen los alimentos hacia el estómago, ¿verdad? No es como la mucosa del estómago, que está preparada para resistir al ácido. Entonces, cuando el ácido se pone en contacto con el esófago, es una quemadura. Es una quemadura, es como echarle alcohol a una herida, digamos. Dios mío. Sí. Y así se siente. Se siente así, se siente un dolor que es bastante desagradable. Claro. Sí. Ahora, la gente que tiene esto puede no sé, con ciertos hábitos eliminar este reflujo. Suponete, no sé, como es a la noche al dormir, es cenar más temprano y no tan abundantemente, por ejemplo. Claro, por una serie de medidas higiénico-dietéticas uno puede corregir o puede, digamos, minimizar los efectos, ¿verdad? Una de ellas es usar un poco de almohadas más altas, ¿verdad? Que la cabecera y el hombro estén sobre un poco por encima del resto del cuerpo, ¿verdad? La otra es cenar más temprano, como vos decís, alimentarse con alimentos más sólidos a la noche antes que líquidos. Ah, sí. Sí. Ah, mira, yo iba a recomendar, yo pensé que iba a una sopita, una cosita así, no, al revés. Y la sopita, lo que pasa es que el esfínter maneja con más dificultades los alimentos líquidos que los sólidos, ¿verdad? Entonces la sopita muchas veces agranda el estómago y muchas veces no va sola, sino que va previa a otro alimento. Entonces es preferible que los alimentos sean sólidos y que el agua se tome o 1 hora antes de las comidas o eventualmente a la noche, 1, 2, 3 horas después de cenar, digamos. ¿Qué hace el agua con la comida? Y lo transforma en una sopa, en el interior del estómago se transforma cualquier comida en una sopa. Y en este caso no es conveniente en este caso, sí, no es conveniente porque justamente es lo que hace que el ácido se mezcle con eso y ascienda, ¿verdad? Al respirar, uno sueña, hace esfuerzos, claro, y eso sube. Y a la gente que no tiene este problema, yo me quedé nomás colgadita con eso de comer algo y mientras estás almorzando o cenando tomás también agua o algo, ¿eso hace algo? Se recomienda que no, pero no hay una razón muy valedera para eso, pero en estos casos sí. Claro. La otra cosa es bajar de peso. El bajar de peso ayuda porque disminuye la presión intraabdominal, ¿verdad? Nosotros nos fijamos mucho en la grasa que tenemos bajo la piel, pero nos acordamos, sobre todo los hombres, que tenemos la pancita. Claro, la pancita de la felicidad, ¿verdad? La cantidad de grasa que se va acumulando adentro, ¿verdad? Y que va comprimiendo los órganos y aumenta la presión intraabdominal y favorece el reflujo, ¿verdad? Es que uno cuando piensa en la grasa del cuerpo, piensa que es la grasa que está pegada a la piel nada más y no la que está entre los órganos. En el abdomen hay mucha grasa que tiene su función, pero a veces se acumula en exceso, ¿verdad? Perfecto. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte. A la vuelta continuamos hablando con el doctor José Marín Mazzolo sobre este tema tan interesante. Volvemos ya. Continuamos hablando con el doctor José Marín Mazzolo sobre la hernia hiatal y el reflujo gastroesofágico. Y tenemos un material que habla del diagnóstico. ¿Cómo se diagnostica? A ver. Diagnóstico. El diagnóstico se realiza a través de una endoscopía superior. Requiere realizar biopsias y descartar la coexistencia de otras afecciones, gastritis, infección por Helicobacter, duodenitis por giardias, etc. En los casos leves y moderados, el tratamiento es habitualmente médico-dietético,
bajar de peso, posición al dormir, antiácidos, evitar los esfuerzos después de comer, evitar los alimentos irritantes, etc. Pero cuando no resulta, está indicado el tratamiento quirúrgico destinado a la corrección del defecto. Es así, doctor. Sí, además del diagnóstico endoscópico también se hace en nuestro país el diagnóstico por lo que se llama manometría esofágica y pHimetría, ¿verdad? Que mide durante 24 horas la cantidad de ácido a la cual es sometido el esófago, ¿verdad? Y establece un parámetro objetivo para decir, bueno, realmente está sufriendo, este esófago está sufriendo demasiado, ¿verdad? Además de ese tratamiento, además del tratamiento dietético, también está el tratamiento quirúrgico. Cuando esto se prolonga durante mucho tiempo y antes de que se complique, o sea, antes de que haya consecuencias que son mucho más difíciles de tratar, es recomendable, en el medio, antes de llegar a eso, recomendable el tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico es muy sencillo, ¿verdad? Se trata de crear nuevamente, o sea, primero cerrar el hiato poniéndole unos puntos y segundo volver a recrear la válvula y se utiliza el propio fondo del estómago para hacer esto. O sea, en otro lugar se pone la válvula, se recrea la válvula. Se vuelve a rodear el esófago con el fondo del estómago y entonces eso crea como un salvavidas neumático. Ajá. Que cuando uno hace un esfuerzo, el aire sube hacia arriba y comprime el esófago. Y lo cierra, ¿verdad? Ya. ¿Qué, una hora de ingeniería eso? Sí, es muy linda. Sí. Es muy linda, dice el doctor. Una cirugía muy linda. Sí. Bueno, y eso entonces, una vez que se hace esa ¿cómo se llama esta cirugía? Se llama, fundoplicatura es el nombre normal. ¿Para qué preguntes? Sí. Claro, fundoplicatura. O se le llama también operación de Nissen, ¿verdad? Y también en algunos casos en los cuales hay dificultades se puede hacer lo que se llama una semivalva posterior, en la cual se crea como una almohada detrás del esófago, ¿verdad? Se crea el colchón neumático, pero no llega a rodear 360 grados al esófago, sino solamente 180 grados. ¿Y en qué casos se recomienda la cirugía? Bueno, y se recomienda la cirugía cuando vos tenés una esofagitis grado 3, 2 o 3, 2 persistente o inclusive grado 3, ¿verdad? Porque después de eso ya tenés cambios que son irreversibles. Hasta esa etapa todavía la cirugía puede lograr que eso se revierta y uno pueda tener una vida normal, digamos, sin ningún problema. Y si no se hace la cirugía y está en el grado 2 o 3 y pasa eso se convierte en un cáncer? ¿Cómo se defiende el esófago contra el ácido? Se defiende que las células involucionan y se vuelven similares a la del estómago. Y eso se llama metaplasia intestinal o metaplasia gástrica. Se cambia de células. Sí. Y eso ya es un proceso prácticamente irreversible. Cuando abarca todo el esófago ya es irreversible. ¿Y qué pasa si cambia la célula? Y esas células, ¿verdad?, que son más resistentes al ácido, también son más sensibles a transformarse en células cancerosas. Entonces se vuelve más resistente, pero vos tenés una enfermedad ahí que es lo que se llama el esófago de Barrett, claro, ¿verdad? Que es la metaplasia, o sea, no es una neoplasia que es un cáncer, la metaplasia es una etapa previa. Sí, bueno, pero hay que evitar llegar a esa etapa. Es como previa. Cuando vos tenés, por ejemplo, en el cuello útero tenés grado 2, grado 3, grado 4, ¿verdad? Sí. Son células que se van volviendo cada vez más... Claro, que ya se están modificando. Se están modificando. Ya hay que hacer algo. Hay que hacer un tratamiento ya. Porque van a seguir, o sea, comenzaron a modificarse, eso no para. Ya no para, sí. Claro. Entonces hay que hacer La otra cosa también es que el ácido termina... quemando el esófago y cicatrizando, y la cicatriz va acortando progresivamente el esófago. Entonces ya no es simplemente por la presión que el estómago sube, sino porque el esófago lo va estirando de arriba. Entonces te quedas con un esófago corto y es muy difícil rehacer correctamente, digamos, la válvula cuando el esófago está muy alto. Doctor, recordanos para qué sirve el esófago. Y el esófago es el que transporta el bolo alimenticio desde la boca hasta el estómago. Ajá. Uno traga y eso va hasta, y si eso se acorta, claro, y si eso se acorta, entonces... estira el estómago hacia arriba. Sí.
Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer en la cirugía es reconstruir la parte del esófago abdominal y nos queda corto. ¿Y qué pasa si queda corto y la gente, o sea, obviamente se continúa comiendo y todo? ¿Qué pasa con Inicialmente, el problema es que el reflujo se vuelve permanente. ¿verdad? Claro. Inicialmente el tratamiento es tratar de elongar, de alargar ese esófago para que vuelva nuevamente al abdomen, digamos, ¿verdad? Y hasta cierto punto se puede, pero vos tenés algo que está permanentemente estirando ahí, entonces muchas veces los resultados no son tan buenos como cuando se logra intervenir antes de que esto ocurra. Bueno, y esto, el diagnóstico para saber en qué estado está, si hay que operar o no, se la endoscopía. Hace con la endoscopía. Sí. La endoscopía es la que nos tiene que decir, bueno, acá hay una esofagitis grado 3, ¿verdad? Y eso requiere un tratamiento. Y eso ya se ve así, en la endoscopía se ve todo quemadito, todo de otro color, qué sé yo, diferente. Se ve rojo. Ajá. Y se ve con úlceras a veces inclusive, o zonas despulidas, ¿verdad? Se hace inclusive unas tinciones especiales y biopsia se hace para ver si esas células ya están metaplasiadas. Y la gente que vive con acidez, come algo y toma un antiácido porque o no puedo comer tal cosa o no tengo acidez, no es todavía el reflujo. No, pero y eso hay que diferenciar si es simplemente por una gastritis que da el mismo síntoma, ¿verdad? O si es realmente un reflujo gastroesofágico. En principio el reflujo gastroesofágico se manifiesta más a la noche. La acidez se manifiesta más durante el día. ¿Verdad? Entonces, pero simplemente una endoscopía, o sea, solamente una endoscopía te puede dar el diagnóstico para ver si uno tiene una gastritis, que muchos tenemos porque tomamos muchos medicamentos, tomamos alcohol, tomamos café, etcétera, ¿verdad? Sí. Y, o si es una esofagitis. Perfecto. Porque la gastritis es tratamiento médico, la esofagitis es tratamiento quirúrgico. ¿Cómo es la gastritis? Que la gastritis es de tratamiento médico. Sí. Uno da un protector gástrico durante un cierto tiempo. Sí. Se da a lo mejor si hay un Helicobacter, eso se trata con antibiótico, ¿verdad? Pero la esofagitis, ¿verdad? Sobre todo la de grado importante y que perdura, es de tratamiento quirúrgico. Se opera, sí. Hay que operar. Perfecto. Bueno, tenemos otro material, por favor, que habla de complicaciones de la hernia hiatal y el reflujo. Complicaciones de la hernia hiatal y el reflujo gastroesofágico. Si no se controla médica o quirúrgicamente, puede llevar a complicaciones graves como úlcera del esófago, esófago de Barrett, precanceroso, hemorragias y estrechez, acortamiento del esófago, estenosis, que impide a la persona tragar los alimentos sólidos y posteriormente los líquidos. ¿Puede tragar, doctor? Claro, yo te hablaba del acortamiento del esófago, pero también puede darse un estrechamiento en forma... se afina, ¿verdad? Y eso puede llevar, en parte por el espasmo del esófago, ¿verdad?, a que se te tranquen los alimentos. Específicamente algunos alimentos como el arroz, sobre todo el arroz al estilo brasilero, que es un arroz seco así, tiene tendencia a formar como un tetris ahí dentro del esófago y a trancarse, ¿verdad? Y requiere el vómito para destrancar muchas veces. O la carne, porque estamos acostumbrados a engullir los alimentos en vez de masticarlos, ¿verdad? Puede también trancarse a ese nivel y obligar a tener que provocar el vómito para poder destrancar el esófago. Doctor, te iba a preguntar una cosa que no tiene nada que ver con esto, pero de repente hay veces que uno come algo generalmente, o un asado o algo, y un pedazo medio grande, y es como que sentís que te rayó todo por adentro. ¿Eso es el esófago? Eso es el esófago. Y a veces con el agua también. Cuando uno traga un trago muy grande de agua, de repente el esófago no puede manejar eso y se queda y se produce un espasmo abajo y el esófago trata de mandar eso hacia abajo y hay una lucha y eso es lo que produce. Eso es el esófago. Ese es el esófago, sí. Muy bien. Bueno, vamos con otro. ¿Tenemos tiempo para el otro material? No. Vamos a hacer un pequeño corte entonces y volvemos ya.
Continuamos hablando con nuestro invitado, el doctor José Marín Mazzolo. Y ahora tenemos un material que habla del tratamiento quirúrgico. A ver, por favor. Tratamiento quirúrgico actualmente se realiza por laparoscopía, constituyéndose como el método ideal. Dicho tratamiento reconstruye las barreras naturales que evitan que el ácido del estómago ascienda y dañe al esófago y las vías respiratorias. Requiere 24 a 48 horas de internación y la restitución laboral habitualmente se logra a la semana. Se han desarrollado varias técnicas en la cirugía convencional y las de mejor resultado han sido adaptadas a la cirugía laparoscópica, cuya ventaja es innegable. Bueno, así es eso. Sí. Esta es una cirugía que hace mucho tiempo, ya te voy a decir, en la época que yo estuve en Francia, en el 80, la hacíamos abierta, se operaba muchísimo por vía abierta. Pero era un trauma muy grande porque tenés que cortar una herida mediana que llegaba inclusive hasta el apéndice sifoide y hasta el esternón, ¿verdad? Se separaba ahí, se trabajaba incómodamente porque está detrás de eso, ¿verdad? Era una cirugía bastante difícil de hacer y de realizarla, ¿verdad? Con la laparoscopía se logró que la misma cirugía que hacíamos por vía abierta, ¿verdad?, se haga a través de 5 agujeritos, ¿verdad? Entonces vos no tenés el trauma en la pared abdominal y las consecuencias posteriores de adherencias, de ventraciones, etcétera, que traía esto, ¿verdad? Parte de la cirugía mediana la cicatriz mediana es muy visible, muy molesta, ¿verdad? Entonces con la laparoscopía realmente uno llega hasta el lugar, la cámara llega, vos tenés una visión perfecta del lugar donde vas a reparar y es cuestión de tener la habilidad técnica de poner los puntos necesarios y calibrar exactamente el orificio que permita que el esófago pase de arriba abajo, pero no pase de abajo para arriba. Claro, claro. Bueno, y una vez que se hace esta cirugía laparoscópica, ¿cuál es después? ¿El paciente cuánto tiempo tiene que estar en su casa de reposo? ¿Cómo es el tema de la comida? Claro. Todo. La comida es un punto muy importante. Uno puede volver rápidamente a sus actividades. Se les recomienda no hacer actividades físicas porque finalmente corregimos una hernia interna que tiene que tener su periodo de cicatrización, ¿verdad? Pero la comida, sí, desde un primer momento se inicia con una comida líquida, habitualmente licuados, ¿verdad? Y posteriormente, en forma progresiva, el paciente va migrando a una comida mucho más sólida, digamos, ¿verdad? Pasando por una comida blanda y después la sólida. Y ese periodo a veces tarda un mes, a veces tarda 6 semanas, ¿verdad? Pero a las 6 semanas normalmente uno vuelve a comer de todo normalmente, ¿verdad? Es el periodo de cicatrización interno que hay, ¿verdad? ¿Y se siente dolor? O sea, ¿el paciente tiene que tomar algún medicamento contra el dolor después de eso? Muy poco. El dolor, justamente una de las cosas que se evita con la laparoscopía es el dolor. Tal vez hay un dolor en las primeras horas postoperatorias, ¿verdad? Porque se manosea mucho el esófago y el paciente refiere molestias acá detrás del esternón, que no entiende por qué. Si vos te lo operaste acá, ¿por qué le duele acá? Claro. Pero es que la disección llega hasta ahí arriba y la liberación del esófago puede producir ese tipo de molestias, ¿verdad? Pero son manejados con analgésicos comunes, ¿verdad? Y no requieren así una medicación superlativa en relación al dolor. Perfecto. Bueno, ¿y esta cirugía es solamente para gente grande? ¿No hay chicos que tengan este problema? Los niños tienen, los pediatras operan, sí, hay niños que nacen con problemas de reflujo y que son los chicos vomitadores, digamos, ¿verdad? Y que a veces se curan, con la maduración del chico pasa, pero a veces requiere un tratamiento quirúrgico. Pero eso está en manos de los pediatras, normalmente. Perfecto. Bueno, y ahora vamos a ver este otro material, por favor, que habla de la importancia del tratamiento adecuado en el momento adecuado. Importancia del tratamiento adecuado en el momento adecuado. Es necesario para evitar el desarrollo de la enfermedad del esófago de Barrett.
que requiere un control y seguimiento de por vida. Se considera que dicha enfermedad instalada, a pesar del tratamiento quirúrgico, no retrocede, por lo que es muy importante el diagnóstico y tratamiento adecuado antes de llegar a este estado. ¿Cómo es eso, doctor? Una vez diagnosticado, la enfermedad de Barrett requiere un control periódico. Es como si cuando tenés pólipo en el colon, que te dicen, bueno, te vas a tener que hacer endoscopía cada año, digamos. Bueno, y la enfermedad de Barrett también. Hay que observarla, ¿verdad? Observarla porque si se desarrolla un cáncer requiere quitar todo el esófago y toda la parte superior del estómago y movilizar el estómago para subir o traer una parte del intestino. Son cirugías mucho más grandes, digamos, ¿verdad? Y un cáncer en esa zona es bastante complicado de tratar. Bueno, esto es, entonces, por eso es la importancia del tratamiento adecuado. De no llegar a esa etapa, sí. Lo importante. Bueno, y eso, para no llegar a esa etapa, cuando una persona, la primera vez ya que siente, ya tiene que irse, el reflujo, ya tiene que ir al médico. Claro, ante la duda uno tiene que consultar al médico y el médico te va a decir, bueno, mira esto, toma estas pastillas, vamos a controlarte dentro de 2 o 3 meses, ¿verdad? Probablemente te indique ya una endoscopía, ¿verdad? Es bueno hacerse una endoscopía antes de iniciar el tratamiento, entonces vos ves realmente cuál es el grado de daño que hay. Porque con los antiácidos, o sea, con los bloqueantes de los ácidos, normalmente se logra una mejoría, pero uno no puede estar tomando por eso por el resto de su vida, ¿verdad? Y aparte no es solamente el ácido el que quema, también una persona que se operó la vesícula, muchas veces la bilis pasa al estómago y la bilis también tiene un efecto corrosivo sobre la mucosa esofágica. Ya, entonces es importante eso. Y con la endoscopía se ve todo, ¿verdad? O sea, ustedes hacen y ya saben en qué grado, qué pasa. Claro, eso hace un endoscopista, ¿verdad? Sí. Y normalmente observa todo el esófago, observa a qué distancia está la transición entre el esófago y el estómago. Lo mide desde las arcadas dentarias a cuántos centímetros está y si está por encima del pinzamiento diafragmático o por debajo del pinzamiento diafragmático. Toma biopsia, ¿verdad? Utiliza unas técnicas para tomar biopsia de la zona sospechosa y normalmente también reconoce el estómago y ve si hay Helicobacter pylori, que es una bacteria que requiere un tratamiento antibiótico, ¿verdad? Y que, bueno, porque es causa de la gastritis resistente, digamos, al tratamiento simplemente con antiácidos, ¿verdad? O con bloqueadores de la bomba de protones, le llamamos nosotros. Sí. Bueno, entonces, pero tiene tratamiento. Lo que hay que saber es que el tema de la enfermedad de Barrett es, tratar de no llegar a eso, ¿verdad? Sí. Muchas veces muchos otorrinos actualmente nos están derivando pacientes porque esto se manifiesta como una ronquera persistente que no tiene, ellos le hacen los exámenes, no hay un pólipo en la cuerda, entonces se hace el estudio y resulta que esa ronquera era por el tema del reflujo gastroesofágico, ¿verdad? Entonces, el síntoma puede ser una cosa, o una ronquera, o la presencia de exceso de mucosidad en la parte posterior de la faringe, ¿verdad? Como si fuese una gripe mal curada. Eso es el síntoma de la enfermedad de Barrett. Del reflujo. Del reflujo. O sea, sí. Uno puede no sentir reflujo y tener... ronquera, ¿verdad? Ese es un dato importante. Afonía, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Hay veces que consulta por eso, le hacemos los estudios, en esos casos se hace, como no hay síntomas bien claros, se hace pHimetría, se hace manometría y se estudia si realmente ese esófago está, digamos, sometido a un exceso de acidez. Perfecto. Bueno, estamos aprendiendo mucho con nuestro invitado. La cuestión es que ante la duda, anda nomás a consultar con el médico, porque podés no sentir el reflujo. Eso ya me preocupó. Claro. Porque yo pensé que sí o sí uno sentía el reflujo. Si uno tiene ocasionalmente reflujo, es conveniente tener un antiácido líquido en la mesita de noche. Sí. Porque al tomar uno puede neutralizar un poco la acidez que acaba de subir, digamos, y, ¿verdad?
el tema de la acidez, cuando uno está embarazada, tiene más acidez, justamente por eso, por el tema del que Claro, te levanta, te aplasta, qué de la sé yo. presión. Es algo transitorio muchas Ajá. veces, ¿verdad? Pero el embarazo agranda todos los orificios Claro. que tiene el abdomen, ¿verdad? Claro. Normalmente el cuerpo logra restituir eso a su lugar original, ¿verdad? Pero sí, es un problema el tema del embarazo. Pero no llega a ser muy grave. Claro, no, es durante esos meses y después pasa, sí, ¿verdad? sí, sí. Porque es por ese motivo. Perfecto. Bueno, hacemos un pequeño corte, volvemos enseguidita. Bueno, el doctor José Marín Mazzolo estuvo explicándonos durante todo el programa muy pero muy bien todo el tema de la hernia hiatal y el reflujo gastroesofágico. Y hay preguntas de personas que están viendo el programa y que quieren saber porque estamos en todas las redes sociales. Y también les quiero contar que estos mismos programas ustedes van a poder ver en el canal de YouTube de El Doctor en Casa. Bueno, y vamos con esta primera consulta, por favor. A ver. Marta de Limpio dice, ¿puede presentarse una hernia hiatal durante el embarazo? Claro, es lo que habíamos más o menos respondido, ¿verdad? Que el embarazo, al aumentar fuertemente la presión intraabdominal, hace que todos los orificios se dilaten y en ese momento puede haber reflujo y puede haber, no precisamente una hernia, pero sí reflujo gastroesofágico. Habitualmente cuando uno vuelve a la normalidad, o sea, después del parto, esos orificios vuelven a restituirse prácticamente igual a lo normal. ¿Y qué pasa si está embarazada y tiene una hernia? ¿Puede ser eso? Sí, pero no tiene ninguna importancia. No, porque el periodo es muy corto. Ya. Estas son enfermedades que tienen su efecto a largo plazo, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces no te preocupes por eso, No. Marta. No. Vamos a ver otra consulta, por favor. Esteban de Cabacupé dice, ¿cuándo una hernia hiatal debe solucionarse quirúrgicamente? Y específicamente cuando produce esofagitis, ¿verdad? O sea, es la esofagitis, o sea, la irritación permanente del esófago la que conduce a el tratamiento quirúrgico. Y sobre todo cuando después de un tratamiento médico y la suspensión de ese tratamiento médico, el paciente vuelve a tener los mismos síntomas y vuelve a tener esa lesión del esófago permanente. Claro, entonces ahí sí. Sí, y tiene que darse ese tratamiento antes de que las cosas se vuelvan irreversibles. Pero primero se hace el tratamiento y se ve si así mejora y después Sí. nomás se va a la cirugía. Claro, ¿cómo? se hace un tratamiento durante 3 a 4 meses, ¿verdad? Se vuelve a hacer un control, ¿verdad? Una endoscopía y después de suspender el tratamiento. Suspende el tratamiento y 2 o 3 meses después se vuelve a hacer un control y si la esofagitis persiste, ¿verdad? Entonces ahí ya requiere un tratamiento quirúrgico. Ya, perfecto. Bueno, vamos con esta última consulta. A ver. Ricardo de Pacaraí dice, un paciente que tuvo hernia hiatal leve debe tener cuidado al realizar ejercicios tras la recuperación. No necesariamente, tal vez sí tendría que cuidarse de hacer pesas, ¿verdad? Cuando uno hace pesas, lo que se llama la maniobra de Valsalva, que es el cerrar la laringe y contener el aire en el tórax, puede aumentar mucho la presión intraabdominal y ir dilatando progresivamente. Y esa hernia hiatal, si es que crece demasiado, es más difícil corregirla, ¿verdad? Cuando ese orificio se agranda demasiado, requiere muchas veces ya un tratamiento más complicado, que es la utilización de mallas, que no está muy bien, o sea, no es tan simple como una cirugía hecha en el momento correcto, ¿verdad? Perfecto. Bueno, ¿qué recomendación le darías a la audiencia que estuvo atentamente viendo este programa? Bueno, la primera recomendación es que es muy importante que la cena sea, no sea una cena.
La cena suele ser muchas veces, como la gente regresa del trabajo, la principal comida, ¿verdad? Es el momento de los leones y ahí devorás todo lo que encontrás en la heladera, ¿verdad? Sí. Y hay que tratar de acostumbrarse a hacer una comida antes en algún lugar y la cena, una cena muy liviana, con alimentos con pocos contenidos grasos y con pocas salsas y frituras, ¿verdad? O sea, la cena tiene que ser más alimentos asados o hervidos, ¿verdad? Inclusive agregándole aceite, pero no fritos, ¿verdad? Esa es una de las recomendaciones. Segundo, cuando uno tiene, tener a mano un antiácido por si uno está empezando a tener periodos de reflujo, pero no tardar un mes, digamos, y consultar con un gastroenterólogo inicialmente, o con un clínico, que finalmente le va a derivar a un gastroenterólogo para ver si eso es algo permanente o es algo que va a evolucionar o simplemente es algo transitorio. El gran porcentaje de los casos es algo transitorio, pero no pensando que sea algo transitorio hay que dejarlo pasar, ¿verdad? Y hay que darle su justa medida del tratamiento adecuado en el momento adecuado, que es muy sencillo. Y es una lástima dejar pasar ese momento. Porque hay gente que vive con sus antiácidos, pero de años y años y no se va a consultar. O sea, algo pasa ahí, ¿verdad? Sí. No hay que dejar pasar un año, ni de broma, ¿verdad? Porque ahí se pueden dar ya cambios irreversibles. O sea, un año que vos tengas acidez, que tengas reflujo y que tomes todo lo que encuentres por el camino para no ir al médico, ahí ya se modificó, se pudo haber modificado las células y todo, y puede ser algo más grave. Así mismo, sí. O sea, un año es un tiempo prudente para que cualquier tratamiento médico solucione este tema, ¿verdad? Perfecto. Bueno, súper claro. Queremos agradecerte la presencia, la paciencia para aplicarnos todo esto. Muchas gracias. Y te esperamos en un próximo programa. Bueno, con mucho gusto. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido como lo hicimos todos aquí. No te olvides lo que te digo siempre, porque es cierto, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.